Saludos a todas las personas que nos acompañan, tanto en México como en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Miranda Bonilla. A nombre del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal en México, les estoy dando la bienvenida a esta, que es la sesión vespertina del primer día de actividades del Congreso Internacional de Horror y Metal Año Cero. Queremos agradecer a la UNAM, a UNAM Boston, al Museo Universitario del Chopo, al antiguo Colegio de San Ildefonso, al Giger Museum, a todas las personas e instituciones involucradas por hacer posible este evento que esperamos marque pauta en el quehacer y la reflexión artística en México y en el mundo. Un agradecimiento también a Suma Inferno que está retransmitiendo la sesión. Queremos recordarles también que la jornada matutina, con la inauguración de Benjamín Juárez Echenique de la Boston, con las conferencias de Giger y la literatura de horror de Carlos Arenas, que nos acompañó desde España, y The Forest, The Tower, The Ocean, Lovecraftian Motifs and Metal Identity in the Death Metal Epic Novels de Dan Swinford de Estados Unidos, están disponibles en el Facebook del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal. Y ahora tenemos la conferencia La Masacre de Claypole, Horror, Sangre y Locura en la obra de Matanza, por Hito Minore, que el día de hoy nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Quiero presentarles un poco acerca de Hito. Hito Minore nació en abril de 1976 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Se graduó en la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros de poesía y narrativa y de literatura infantil. Entre ellos se encuentran Doble Fila, Veniales Inmortales, El día que mi padre lloró, Queriendo ser y Mínimamente. Desde el año 2013, junto a María Inés Martínez, organiza la Feria del Libro Heavy, tanto en Capital Federal como en el interior de Argentina. Recibió la beca de letras del Fondo Nacional de las Artes por su investigación La literatura social infantil en Latinoamérica en el año 2015. Ha sido invitado a participar en diversas ferias del libro, en encuentros de literatura, tanto en Argentina como en Ecuador, Paraguay, Guatemala y Cuba. Su libro Mínimamente fue traducido y publicado en Italia por el sello Edizione di Papavero. Desde hace unos años dirige la editorial Clara Vetter y dicta talleres literarios y es un gestor de la palabra. Creo que las personas que hacen esta gestión de la palabra son las personas que están a cargo de salvarnos de la barbarie, ¿no? Lo pueden seguir en hitomenore.blogspot.com y también en claravetter.blogspot.com. Recuerdo a los asistentes que las preguntas y comentarios para Hito durante la conferencia las pueden hacer a través del chat de Zoom. Quienes se inscribieron al evento o quienes nos siguen en Facebook también pueden dejar preguntas y comentarios en la transmisión directamente en el Facebook. Y pues ya sin mayor preámbulo, los dejo con mi tocayo argentino Hito Minore y La Masacre de Claypole, Horror, Sangre y Locura en la obra de Matanza. Adelante, Hito, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta esta hora para escuchar esta presentación. Gracias a Sergio, gracias a todo el equipo, a Alfredo, a todos los que hacen el seminario, que la verdad que es un lujo saberme invitado y formar parte de este encuentro esta noche, que acá está lloviendo, medio lloviznando, está lo que se llama la tormenta de Santa Rosa, así que me parece que es una ocasión ideal como para hablar un poco de horror, de terror y de todo esto. Bueno, muy bien, todo lo que contaste, aprovecho también a comentar que formo parte o sea, estoy invitado en este encuentro, ya que formo parte del GIMA, Grupo Interdisciplinario de Investigación de Heavy Metal Argentino, y bueno, y aprovecho también a agradecer que no es la primera vez que estoy invitado a una de las movidas de ustedes, sino que ya también el año pasado habíamos hecho un congreso, creo que interno, en el que estuve presentando también otro artículo. Bueno, con el grupo de investigación, que ustedes ya conocen, también algunos de nuestros compañeros, Emiliano, también de Emiliano Caricaciatore, fue hace unos años a presentar el primer libro, Se nos ve de negro vestidos. El año pasado, justamente en este congreso que recién mencionaba, estuve presentando mi artículo sobre cine y metal en la Argentina, del libro Parricidas, y bueno, y ahora estoy presentando, porque todavía el libro no está por salir de la imprenta, así que esta es la primera presentación, tanto del libro como de esta ponencia, que es justamente como comentabas, la masacre en Claypole.
que es justamente sobre la obra de Matanza, que es un grupo de death metal de acá de la Argentina. Bueno, con este artículo que escribí, y que va a salir ahora publicado en Impenitentes, que es el nuevo libro, en realidad sigo con el trabajo que ya había arrancado en el libro anterior, que era sobre el vínculo del cine y el heavy metal en la Argentina. Un vínculo bastante sólido, que en ese momento yo, de alguna manera, dividí en 3 etapas, que era la etapa del registro, es decir, un primer momento donde el heavy metal, los grupos de heavy metal, registraban sus conciertos, sus ensayos, sus vivencias, que duró los primeros años, y que incluso, bueno, con esos primeros registros se hicieron los primeros videoclips que salían bueno, algunos fueron publicados como videoclips, otros se mostraban en videobares y demás. Un segundo momento, a partir del año 2010 en adelante, hasta la fecha, que es la etapa de documentales, que creo que es una etapa que estamos transitando en todos los países. Creo que todos los países tuvimos documentales sobre grupos de heavy metal, tanto bueno, en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Y un tercer momento que quizás no es tan histórico, pero que sí es transversal, esos 2 momentos, que es el momento de la ficción, es decir, cuando el cine toma elementos del heavy metal, ¿no?, para sus ficciones, y cuando el heavy metal, a su vez, se alimenta del cine para sus propias composiciones. Bueno, este vínculo del cine de heavy metal viene desde el momento cero. Si nosotros comprendemos que el primer grupo, o el grupo quizás más instituido en el heavy metal mundial, es Black Sabbath, que toma su nombre de una película, o sea, de ahí en más es como que el vínculo no solamente que se afianzó, sino que se engrandó un montón, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo, ya que en el libro anterior había hablado de cine y heavy metal, me había quedado pendiente unas ficciones que para mí son muy buenas, que tienen que ver con los videoclips, ¿no? Que son como mini películas en algunos casos. Bueno, y puntualmente quería abordar la obra de Matanza, ya que es un grupo de death metal que hay un juego de retroalimentación continua y recíproca entre el cine, sobre todo el cine slasher, ¿no?, y el death metal y su música. O sea, su propia compositiva toma inspiración del cine slayer, y a su vez con sus canciones hacen videoclips que se van retroalimentando de manera en el audiovisual. Bueno, este grupo, el corpus que van a hacer son 3 discos, que se llaman parte 1, parte 2 y parte 3. Ahí se ve. El primero se llama La Matanza está por comenzar, el segundo El Silencio Salud, y el tercero El Orfanato. Los discos salen entre el año 2010, el primero, el 2017, el último, y entre esos 3 discos, a su vez, hay 2 videoclips que son fundamentales, que son Panic Attack y A Decapitar, que van a estar entre medio de la salida de los discos. Vamos a ver cómo se van a ir encontrando estos dos estilos, digamos, ¿no? A mí lo que me llamó sobre todo la atención para meterme con Matanza, es un grupo que lo vi en varias oportunidades, que tuve la suerte incluso de verlo, no en Buenos Aires, sino en el sur de la Argentina, en la Patagonia, en 2 festivales a los que asistí, que tiene una concepción estética integradora. Es decir, es un grupo de death, heavy metal, escuchas, suena bien todo, pero además de eso, tienen toda una cuestión con la estética, cómo se visten, o sea, hay maquillaje, efectos especiales, teatralidad, performance, o sea, es un todo en escena, y a su vez también ese todo se va a trasladar a la creación y composición de los audiovisuales, de los videoclips, ¿no? Bueno, a lo largo de estos 3 discos, que bien acá yo comentaba, que se llaman parte 1, parte 2 y parte 3, hay una historia que se desarrolla y crece. Y está bueno cómo va pasando, atravesando distintos estadios, los personajes de las placas, y cómo se va generando una obra conceptual continua. Bueno, Matanza empieza en el año 2008, ¿no? Pero antes hay una prehistoria que es interesante, digamos, rescatar, para tener en cuenta también de dónde viene todo esto. El grupo está formado puntualmente, fundado por el cantante y compositor que se llama Wata, y Wata, antes de armar Matanza, había armado otras 2 bandas anteriores.
La charla se llama La masacre de Claypole, y más de uno se preguntará qué es Claypole, ¿no? Bueno, Claypole es una localidad alejada de la ciudad de Buenos Aires, es lo que hoy se llama, se denomina tercer cordón del conurbano, es decir, tenemos la ciudad, y alrededor de la ciudad se fue urbanizando, ¿no? A partir de la década del 30 del siglo pasado, con el fenómeno de industrialización progresiva que hubo en la década del 30, 40 sobre todo, 40 hasta el 55 y demás. Entonces, mucha gente que trabajaba en las fábricas empezó a vivir en las afueras, por decirlo de alguna manera, de la ciudad de Buenos Aires, y se fueron constituyendo distintos barrios, formando lo que hoy se denomina conurbano. Claypole es uno de los puntos quizás más alejados del conurbano sur, y bueno, pero mejor voy a dejar que se los comente el propio Guata, ¿no? Cuando nosotros empezamos a escribir este libro, a diferencia de otros ensayos que siempre los escribo solo o con la asistencia de textos, ¿no? Que uno hace siempre citas, le hice un reportaje que va a estar apareciendo a lo largo de todo el ensayo. Justamente cuando arrancamos le pregunté una de las preguntas, que era, bueno, ¿de dónde surge todo, no? ¿Cómo surge todo este universo que él tiene en la cabeza y que lleva a los discos? Y él me comentó todo esto. La ficción es algo que producimos con mayor o menor imaginación. Cuando yo nací allá en Claypole, había 10 ranchos alrededor, no había nada. Tenía mis amigos de la misma edad, pero muy alejados casi todos. Creo que viene por ahí la imaginación, el vuelo, el haber sido el único hijo y muy, muy pobre. Mi vieja me cagaba a palos, me ponía contra la pared en penitencia, y yo, con los dibujitos, con las figuras que se formaban en la humedad de la madera, de la cal, del cemento, creaba historias. Bueno, una infancia pobre, digamos, en el sentido de económico y alejado de la gran urbe, pero que quizás, como muchos otros metaleros y rockeros, ¿no? Tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica, creo que muchos venimos de barrios humildes, pero esto que para otro quizás hubiese sido una limitación, se convirtió en Guata en una virtud, ¿no? Es así como que al poco tiempo, ya de muy chico, le gustaba la música, le empezó a gustar Kiss y empezó a probarse en bandas, tocó en un par de bandas de ahí de la zona, en Ballcrasher, una de ellas, hasta que en el año 1992 recaló en una banda muy particular que se llama Pandemia, una banda que dentro del heavy metal, dentro del death metal, fue, digamos, una de las bandas pioneras acá en la Argentina. Pero no fue una banda cualquiera, sino que fue una banda bastante particular en cuanto a la propuesta que tenían, ¿no? O sea, esta propuesta que hoy en Matanza se nota tan elaborada, por eso vuelvo a Pandemia, tiene como un antecedente muy importante en esta banda Pandemia. Bueno, para definir un poco a Pandemia voy a citar a dos amigos, también escritores, que han publicado artículos sobre Pandemia. Uno de ellos es Luis Hortelado, que define a Pandemia como que sintetiza muy bien ese tiempo donde el heavy metal gozaba de una vitalidad prácticamente imparable, y al mismo tiempo condensaba un arco de influencias y linajes que no eran muy populares dentro de nuestra patria heavy. Pandemia fue una banda de death atravesada por el doom metal con un guiño cada vez mayor hacia el progresivo en su última etapa. Bueno, esta definición de banda death con algo de doom, con algo de progresivo, tiene también una particularidad muy interesante que rescata otro escritor, que también forma parte de la Feria del Libro Heavy, y que ha trabajado bastante en la música, como se llama, extrema en la Argentina, que es Ezequiel Núñez, que define a Pandemia como que Pandemia estuvieron entre los primeros en incorporar voces femeninas, mediante la labor de Gabriela del Carmen Martínez, además de integrar como tecladista a Susana Puzzo. En Pandemia, la presencia de estas mujeres estuvo ligada a la experimentación con otros géneros musicales, otro sello de esos primeros tiempos. Mientras ellos combinaron death metal con doom en composiciones que abrían espacio para un violín, percusión hindú, otros artistas del circuito jugaban en el límite con el grindcore o el thrash, mostrando diversos grados de complejidad en la ejecución. Bueno, entonces ya tenemos un panorama de lo que es esa primera banda, ¿no? Una primera banda que era de death, pero que a su vez tenía dos mujeres en la formación, estamos hablando del año 92, una en teclados, incluso en una banda death, y con mucha influencia así de otras músicas, como esto que podía aparecer alguna percusión hindú y demás. Bueno, Pandemia duró 7 años, grabaron un demo, un EP, que después salió en cassette
que se llama Live in Porto Alegre, 93, quiere decir que también tocaron en Brasil, y un disco que se llamó Prana Sempiterno, y se separaron a fin de siglo. Una segunda influencia muy importante, que para mí es muy importante, quizás otros no lo evalúen de esa manera, es la influencia de un grupo que él arma, digamos, en las postrimerías del siglo, y que le dura hasta el año 2007, es decir, el proyecto previo a Matanza, que es el proyecto que se llama Venus Física. Es una banda de electro rock, es decir, una banda que incorporaba sintetizadores, que incorporaba baterías electrónicas, también tenía una voz femenina, en contrapunto, una voz femenina aguda, en contrapunto de su voz gutural, es decir, que hacían, por ejemplo, hay un cover de Los Abuelos de la Nada, que es un grupo, digamos, de rock pop, pero hecho en una versión bastante loca, algo que quizás hoy suena moderno, pero que quizás en ese momento era más de gueto, es decir, ellos compartían, esto lo comentaba el propio Wata, ¿no? Noches con lo que era Adicta, Miranda, toda esa época del electro rock, esa época donde la electrónica se estaba formando también en la Argentina, digo, previo a las Creamfield y demás, un escenario o una escena, mejor dicho, donde pululaba Gustavo Cerati. No sé si ustedes saben, yo escribí hace poquito un libro sobre Gustavo Cerati y la música electrónica, donde justamente hablaba de todo ese under electrónico que fue muy importante a futuro. En ese momento era algo que estaba pasando, pero que a futuro generó y como que influenció a muchas bandas. Bueno, en el 2007 se separa de esta banda de Venus Física, tras haber grabado un disco que se llama Ambiguo, que es este, que es maravilloso, si después pueden, escúchenlo, y aparece ya con la propuesta de volver a lo que fue Matanza, ¿no? O sea, volver al death metal, a eso que él estaba haciendo antes, ¿no? De hacer esta música más electrónica. Entonces, le lleva la propuesta a un par de músicos de armar Matanza. Pero Matanza, bueno, en sus propias palabras, dice, cuando se inició Matanza en el 2008, no estaba de moda el death metal old school, ¿no? De hecho, había pasado a ser considerado de antaño. Nos costó muchísimo conseguir bajista porque toda la gente que venía se querían probar, querían hacer otra cosa. Black metal, death metal melódico, death metal técnico. Lo que nadie quería era hacer ese death metal, digamos, ochentero, del metal que tenía que ver con Possessor, con Morbid Angel, con la banda Death, obviamente, ¿no? Bueno, y él acá se le ocurre una idea que es bastante interesante para lo que va a venir, ¿no? Cuando iniciamos Matanza, yo sabía que los integrantes no iban a durar, por eso le puse Sociedad Anónima, porque es un proyecto, es un concepto, puede estar a cualquiera acá, pero el concepto es este. Es decir, arma un concepto llamado Matan S.A., como si fuera Sociedad Anónima, ¿no? Matan S.A. sería, en donde los músicos están, y con el problema que tiene la Argentina, y creo que también toda Latinoamérica, es que los músicos, y menos los músicos de death metal, viven de lo que hacen. Entonces muchos músicos o tienen que seguir con sus trabajos, o con problemas familiares, o lo que sea, muchas veces las bandas se disuelven. Entonces, para evitar eso, armó un proyecto paraguas llamado Matanza, donde él está siempre, pero bueno, los músicos fueron variando. Igual no variaron tanto, tuvieron unos músicos en los primeros 2 discos y otros músicos ahora. Pero bueno, ya previendo esa situación, lo plantea ya desde un modo, si uno quiere, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Es decir, los actores pueden variar, puede ser tal o cual actor y actriz, pero el concepto, digamos, la obra de teatro, es la que se mantiene a lo largo del tiempo. Es así como vuelve, por un lado, a estos grupos que yo decía, ¿no? A Death, a Possessor, a Morbid Angel, y le da un giro que es el de que no se había dado en la Argentina, eran más bien los grupos que tocaban extremos, y todos, tuvo mucho como un deber ser en la Argentina de hablar sobre la realidad, ¿no? O sea, en el heavy metal argentino hubo mucho de crítica social, lo que sería el denuncialismo, ¿no? Este realismo denuncialista. Y él va a las fuentes, digamos, hace ese death metal original como los norteamericanos. Y entonces crea un concepto que ya se va a ver presente en este primer disco, que es La Matanza está por comenzar, en donde van a ver algunas cuestiones, ¿no? En principio, todo el disco hay un personaje que es un psicópata, ¿no? Y que básicamente sale de cacería.
las canciones, o sea, van a estar influidas por esa temática slasher, ¿no? Del cine slasher. O sea, lo que sobrevuela ahí es, bueno, pues, Esas colinas tienen ojos, La masacre en Texas, Martes 13, esta idea del psicópata que en principio no se sabe cuál es el motivo aparente, pero sale de cacería, sale a matar, sale a, ¿cómo se llama? A saciar su sed de sangre, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese disco hay varias canciones que lo pintan también a ese personaje, ¿no? Por ejemplo, en Vuelvo a saciar mi sed, dice: mi diagnóstico arruinó mi vida más de la cuenta por mi frustración social. Dice: vuelvo a salir a matar, me deslizo ansioso en la oscuridad, tu carne me llama, ya no lo puedo evitar. Otro tema, por ejemplo, Enveneno la vida, tiene fragmentos que dicen: estoy perdido, soy una víctima más de este infierno, esperando comerte vivo, una y otra vez, como canibalismo. Hay ciertos momentos donde el personaje, o sea, se va creando esta idea de personaje, que uno al principio lo sale viendo matar, pero después, bueno, va poniendo sus razones, su autojustificación. Por ejemplo, en Horror dice: yo no quise lastimarte, el que hizo esto no fui yo, no puedo controlarme, levántame de esta depresión. Bueno, hay toda una cuestión con digamos, este desdoblamiento de la personalidad que va a tener, y acá viene la parte audiovisual, ¿no? Todo esto que veíamos viendo, ¿no? Que tiene que ver con el cine slasher, este asesino, con todo su mambo interno, va a tener su audiovisual, que es un videoclip que va a ser transversal para lo que viene. El videoclip lo van a hacer en base a un tema que justamente se llama Panic Attack, ataque de pánico, ¿no? Y es interesante cómo empieza. Yo hasta ahora conté que en el disco hay, digamos, la historia de este asesino, ¿no? Con todos sus ataques, sus autojustificaciones, sus idas y vueltas mentales. Hasta acá todavía está el asesino. Bueno, hacen el videoclip que antes de que arranque la música hay un pequeño diálogo, es interesante, ¿no? Que hay un fotógrafo y un aprendiz de fotógrafo que le pide un autógrafo, y el aprendiz le dice: ¿qué cámara usás? El fotógrafo le dice, ¿no? Un tipo muy excéntrico: ¿qué importa qué cámara uses? Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es lo que pasa delante de la cámara. Yo, por ejemplo, no quiero parar de probar hasta ver la esencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta sesión de fotos se llama Panic Attack, ¿no? Ahí presenta el video. Mientras están hablando, aparece una modelo, obviamente ataviada de heavy metal, qué sé yo, le dice: en 5 minutos arrancamos. La chica posa, él agarra la cámara, ni bien dispara, explota la música, ¿no? Un death metal al palo, y lo que va a pasar en escena es justamente una síntesis de todo esto que veníamos hablando. El fotógrafo empieza a sacar fotos y a la par que saca fotos la acosa a la chica. La acosa, la golpea, la zamarrea, la chica empieza a salir, sale disparada, él sigue sacando fotos, en eso, bueno, empiezan a cruzarse personas a la que de formas, digamos, hasta graciosas, el fotógrafo mata y le sigue sacando fotos a los cadáveres, o sea, los muertos con el ojo para afuera, a uno le arranca el corazón, o sea, es así muy grotesco, ¿no? Muy gore, incluso, hasta que, bueno, está tratando de agarrar a la chica se desmaya y aparece la banda que lo ajusticia a este fotógrafo y se lleva a la chica dormida, y ahí termina. Este video, o sea, en primera instancia, si nosotros estamos hablando de una obra conceptual, es raro. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, en el disco, el único personaje era el psicópata, y acá, bueno, el psicópata es fotógrafo, o sea, hay un fotógrafo, hay una modelo, está la banda, podría quedar bien, pero incluso para esta interpretación está bueno, porque después hablando, ¿no? con el cantante, surgió que él tenía un guión que era distinto. El guión que tenía Wata, lo que iba a ser originalmente para el video, era un guión donde justamente había un muchacho de 18 años donde le agarraba el pánico, el ataque de pánico, que es la edad en que se empieza a manifestar estas cosas, ¿no? Esta psicosis temprana. Bueno, la cuestión es que este guión directamente lo agarró una compañía, digamos, una productora, Farsa Productora, que es muy importante acá en Argentina,
con un actor también muy importante, hicieron otro guión, hicieron otra película. Y bueno, ante la posibilidad de no hacerlo y de hacerlo de esta manera, lo hicieron. El video está bien, o sea, está buenísimo y está bien también, incluso, como le decía, recoge el concepto del disco. Pero ellos le dan una vuelta que es muy interesante. Y la vuelta es el segundo disco, justamente. El segundo disco que se llama El silencio es salud, ¿no? Está acá. Lo que tiene interesante el segundo disco es que esta historia de este psicópata, que incluso tiene todas esas escenas de medio de morbo propio del slasher, y también que tiene que ver más que nada con el placer visual del morbo, ¿no? Ya empieza a cambiar y a ser un terror más bien de tipo psicológico. Un terror en donde ya empieza a adquirir fuerza lo siniestro, es decir, ¿no? En los conceptos de Freud, esto que está reprimido y retorna. O sea, esto que está reprimido y retorna va a volver, por un lado, en el personaje, que ahora voy a hablar seguramente, tiene canciones donde bueno, habla de su madre, de su pasado, ¿no? Algo que no cierra. También en un personaje muy importante que va a adquirir en este disco, que es justamente la protagonista del video, que va a ser un personaje femenino, y también va a estar esto del silencio salud en la cuestión institucional. O sea, va a adquirir otro rango. O sea, si el primer disco era de horror slasher, es decir, con todos los clichés al palo, ¿no? Bien dicho, la cuestión de así, a exacerbar la cuestión de la violencia, y hasta un cierto, si bien tiene una justificación, hay un cierto sinsentido de la violencia, hay un cierto placer estético en esa violencia. Ya en el segundo ya empieza a escarbar en el inconsciente y a hacer otro tipo de terror, no un terror pornográfico en cuanto a sus imágenes, sino un terror más psicológico en cuanto a sus letras. Bueno, lo primero que resalta de acá es que van a haber 3 temas, ¿no? En este disco, destinados justamente a, a reponer esa historia que no estaba en el primer disco, pero que sí está en el primer video, en Panic Attack, que es lo que le pasa a esta chica desmayada cuando se la llevan estos sinvergüenzas, ¿no? Lo primero que va a pasar, hay un audio, o sea, cuando empieza el disco, que se llama Psicosis, es un audio de un móvil, de un noticiero, en vivo desde los lugares del hecho. Dice: nos enteramos que hubo una brutal masacre en la localidad de Claypole, que la policía acaba de sacar 4 o 5 cadáveres y que hay una sobreviviente que aparentemente fue abusada sexualmente. Así empieza el disco, reponiendo eso que no se vio en el primer video, que no estaba tampoco en el primer disco, ¿no? Con que hay una víctima femenina, o sea, hay varias víctimas muertas, y hay una persona de sexo femenino que aparentemente fue abusada. Bueno, el disco después va a tener 2 canciones más, o sea, 2 tracks más dedicados a reponer la historia. Hay otro track que se llama 6 meses, que justamente hace un raconto de lo que sucedió 6 meses antes, ¿no? Este mismo conductor dice: las pruebas de ADN realizadas a la víctima arrojaron que fue violada repetidas veces por al menos 5 personas, y que tras numerosos intentos de suicidio, la sobreviviente se encuentra actualmente internada en una situación psiquiátrica. Esto es justamente el inicio del tema Masacre en Claypole, donde también de forma cantada e instrumentada ya va a estar repuesta también una tercera vez esta historia que no se contó en el videoclip, o que se contó a medias. Bueno, acá vemos cómo se van retroalimentando, ¿no? O sea, por un lado, esto que pasó en el videoclip da origen a la secuela, y por otro lado, esta secuela está hecha desde un modo audiovisual, desde el lenguaje audiovisual del noticiero, ¿no? Desde ese lado de la verosimilitud que podría tener un conductor de un noticiero diciendo: bueno, acá estamos en el lugar de los hechos donde pasó la brutal masacre en Claypole, ¿no? Bueno, el disco va a oscilar en distintos estos lugares que yo decía de lo siniestro, ¿no? Por un lado, va a adquirir un rol casi protagónico la chica, que está internada, y después nos vamos a enterar que embarazada también en esta institución psiquiátrica, donde de alguna manera, ya sea en su cabeza el psicópata, que también fue parte de esta violación masiva, lo que va a hacer es tratar de entrar para buscar su legado, o sea, su hijo.
Y tiene temas como El suicidio no te va a salvar, donde hay como un hostigamiento a la víctima, como con el suicidio no podrás escapar, y no soportás horribles pensamientos, sentimientos que tanto te atormentan, o estás preparada aún para emprender tu propio viaje, ¿no? Ya acá empieza todo el tormento más bien mental. Es el psicópata el que habla, pero a su vez también da a entender que puede ser la chica la que está pensando todo eso en su cabeza mientras está sedada en el hospital ¿no? Después tiene el tema que ya se centra en la protagonista, se llama Ataque de angustia onírica, que expone el calvario de la internada. Despertás de un sueño, despertás con miedo, te sentás en la cama y sucumbo en tus recuerdos. O sea, este personaje que antes salía a matar y que uno lo veía, ¿no?, caminando, ahora forma parte de la psiquis de la chica. Y también otros temas como repugnante, asqueroso, malvado, contención y estás enterrada. Estás enterrada es interesante porque tiene que ver ya con el psicópata, no con la chica, y que tiene que ver con el legado de su madre, ¿no? Entonces dice, sucesor de una sangre infectada, una familia psiquiátrica, y creían en Dios, sin miedo, culpa o rencor. ¿Estás enterrada? Parece que no. O sea, acá también, ya este disco es más mental, digamos, ¿no? Es más, por eso yo lo emparenté más con lo siniestro, porque tiene que ver con eso que está y que no se puede decir, ¿no? El terror que vive la chica violada por toda esta manga de inadaptados, y también el terror que tiene él a su propia madre. Bueno, el videoclip que viene acá a cerrar la serie es fabuloso, se llama Decapitar, se los invito a que lo vean, a que lo lean, a que lo vean, perdón, no lo van a leer. Y justamente el video acá también vuelve a jugar con todo este lenguaje audiovisual. Arranca con haciendo digamos, una unión de estos dos audios que yo contaba, ¿no? El del noticiero primero y el del noticiero de los 6 meses. Hay un guardia que está escuchando ese noticiero, ¿no? Un guardia de un hospital psiquiátrico, y ahí entra el asesino, lo mata al guardia y puede entrar a la institución a buscar a la chica, ¿no?, que está entre medio de todos los locos. Pero lo que tiene de interesante este video, que dicho sea de paso, el guión es de Wata, sí, y de Alexis, ahora voy a decir el apellido porque no lo tengo por acá, que es uno de los músicos de la banda, es que la violencia la ejerce ¿cómo se llama? El psicópata, por un lado. Pero también hay una violencia interna en la institución, que hay una violencia hacia los locos, y hay una violencia hacia ella, también hacia la protagonista. Entonces, hay toda una cuestión de la violencia. Por ejemplo, hay una parte donde hay una enfermera que uno de los locos no quiere, le escupe la pastilla y le da una paliza, así muy brutal. Bueno, obviamente que el video, que es una síntesis de todo el disco, porque también tiene eso, ¿no?, de poder sintetizar todo el disco, cierra con lo que sería la outro del disco, que es el legado, que justamente cuando nace, o sea, hay un llanto de un bebé y se entiende que nació la semilla de este tipo. Como interesante que hay, o sea, cómo se va a seguir retroalimentando esta parte de este video, que yo decía, este tono, esta parte de la institución, que a mí es por lo menos la que más me interesa. Aparece esta institución, toda esta violencia de la institución no queda en ese video, sino que va a ser la semilla de lo que va a ser el tercer disco, que es este de acá, que se llama El Orfanato. El orfanato es justamente otra institución, es la institución donde va a ir a parar ese bebé, hijo de fruto de la violación y de esta chica, que deja de estar ya digamos, en la historia, y ya es, digamos, un disco de carácter metido en lo que le pasó a este niño. Bueno, en este disco ya ellos viran en un montón de cosas. En principio, la lírica, o sea, la lírica que en principio estaba emparentada con este placer morboso del Slayer, que después se vuelve más psicológica, más emparentada con lo siniestro, ahora se va a meter con un naturalismo denuncialista muy en la tónica de lo que fue acá el grupo de Boedo. Puntualmente, un autor capital para la literatura argentina, defenestrado por la literatura argentina también, que es Elías Castelnuovo, que es un naturalista que tenía muchos cuentos sobre instituciones, ¿no? O sea, es escuchar este disco y leer a Elías Castelnuovo es un combo que se los recomiendo porque es como que van de la mano, digamos. Bueno, acá ya directamente
Sí, como le decía, si antes el terror era el asesino caminando, o el terror era lo mental, acá el terror es la institución. Acá ya directamente es el terror instituido por los elementos represivos del Estado hacia aquellos que no son lo que se espera, lo que la sociedad esperan que sean, ¿no? Es decir, los manicomios, acá se mete con la institucionalidad, con los manicomios, con los centros de salud, con la disposición de las drogas hacia los sujetos, y bueno, y la denuncia, aquella es de denuncia, digamos, ¿no? Es explícita, por ejemplo, en temas como psicología, una mentira, que es una declaración de principios, ¿no? Hay otro tema que se llama admisión, que es muy interesante porque es el diálogo entre digamos, el médico y el niño. Dice, ¿vos por qué pensás que estás en este lugar? ¿Por qué crees que pasa? A lo que el niño atormentado, y ya en el tema le contesta, de repente me siento ahogado, deprimido, llorando sin razón, y ustedes, tratándome como un enfermo mental en este asqueroso lugar. Bueno, otro tema que se llama pecho vomitado, que justamente es lo que le pasa a este pibe después del electroshock, que dice mirada perdida, indefinición mental, los recuerdos se devastan, no hay realidad. O si no, hay otro tema que es muy bueno, que ya es recontra explícito, que es Vademecum de la vergüenza, en donde él hace una numeración de las, ¿cómo se llama?, de las drogas y de los lugares donde se aplican. Risperidona, alprazolam, ketatimina, cetralimina, floxetina, carbonato de lidio, juegan con lugares donde se aplican como ser Moyano, Borda, Álvarez, Esteves, Opendorf y justamente Cotolengo, Claypole, ¿no? Que es de donde nace toda esta idea. Hay un lugar también interesante en la biografía de Guatta, que es un momento crucial en su vida y que tiene que ver, lo voy a meter porque tiene que ver con esto, que él dice, mi influencia más grande es la de mi primo Emilio, vive enfrente, en la diagonal de mi casa. Él aparece en el video a decapitar, es el morocho que tiene cara de loco. Es loco, de verdad. Tiene mi misma edad. Él era muy amigo mío, jugábamos juntos hasta los 4 años. Después sufrió meningitis y tuvo un retraso violentísimo. Esa discapacidad mental, es discapacitado mental y esquizofrénico. Éramos tan amigos con él que me dio una frustración muy grande y ese fue un gran impacto en mi niñez. A partir de esto que le pasa a su primo, amigo, hermano, vecino entrañable, esta meningitis, ¿no? Una enfermedad que estuvo también, una enfermedad hasta el siglo XIX, si se quiere, él queda, ¿no?, con esto y se hace cargo de esa cuestión. Bueno, el disco no solamente que va a tener todo el calvario de este niño encerrado, que incluso por momentos va a tener crítica a la religión, ¿no? Temas como soy un instrumento de Dios, o los odio, o la búsqueda en el consuelo de la madre, una madre que no está, obviamente, y que justamente todo esto lo va a llevar también a un trágico final, que es donde justamente termina la trilogía. Lamentablemente, este disco iba a tener un mediometraje, por lo menos eso es lo que estaba en las intenciones. Hay un reportaje en página 12, siendo un grupo de death metal en la Argentina, muy pocos medios grandes te hacen reportaje, pero página 12 le hizo un reportaje, y ellos estaban como muy contentos de que iban a hacer con el disco un mediometraje, y que iba a estar con un código QR, proyecto que al final no se dio justamente por falta de presupuesto. Por esta falta de presupuesto, de alguna manera lo resolvieron mediante un par de video lyrics, donde están las letras, y donde hay algunas imágenes, y donde también hay un videoclip, que es Psicología una mentira, que si bien cumple con lo que tiene que cumplir un videoclip, que es hacer una promoción de un disco, no es, no es digamos, de la narrativa que venían los otros dos clips, en donde sí se veía esto que yo decía, que era esta retroalimentación continua entre la música y lo audiovisual. Es decir, el Slayer, digamos, influenciando a la música death metal con sus personajes, y a su vez esa música haciendo un video donde hay un psicópata, ¿no?, el primer video de Panic Attack, y después a partir de ese audiovisual con el psicópata, que aparece una chica al final que no se sabe qué pasa, ser la semilla, el núcleo para el segundo disco, donde se va a desarrollar todo un disco, incluso con elementos audiovisuales como ser la voz en off del noticiero, con un segundo audiovisual, en donde se sintetiza esa historia, y esa historia que nace un bebé, que da punto al tercer disco, que es El Orfanato, donde si bien no tiene un audiovisual que lo acompañe, la formación misma del disco es muy audiovisual, tiene muchos efectos, y acá esto tiene que ver con un cambio sustancial
de la banda. Es decir, la banda que originalmente estaba formada por otros 4 músicos, va a ser reemplazada por, ya en el tercer disco, Norberto Oviedo va a reemplazar a Jaime Vallejo, Federico Fischer en bajo, Anini Carvajal en guitarra rítmica y Martín Soria en batería, van a reemplazar a Horacio Miguel, Andrés Alarcón, Roger Vallejos, y a su vez va a entrar un muchacho que se llama Piru, que hace efectos especiales. Es muy importante la figura de este muchacho porque en los recitales todo eso audiovisual, todos esos diálogos entre el doctor y el niño, los llantos del niño y todo eso se reponen desde un sampler, ¿no? Obviamente que lo dispara Piru. Entonces hay otra estética, es un disco más complejo musicalmente, tiene otros cambios de armonía, o sea, musicalmente también ya se asientan, y para ir cerrando, si bien este tercer disco no tuvo, como digo, el mediometraje quedó ahí, que ojalá que algún día le den la plata y lo hagan, pues va a ser maravilloso, sí tuvo las performances en vivo. Es decir, yo empecé diciendo que la propuesta estética ¿cómo se llama?, de Matanza era un concepto integral, ¿no? Es decir, no es solamente música, no es death metal, no son 4 tipos con pelo largo tocando rápido, no. O sea, hay maquillaje, hay, ¿cómo se llama?, vestuario, hay escenografía, hay muñecos colgando, hay proyecciones, hay un tipo que tira efectos especiales, y en vivo, por ejemplo, de esto no hay registro, pero el registro en mi memoria, porque yo lo fui a ver, que quizás no es un registro muy válido, ¿no? Pero bueno, es el registro que hay. Ellos en noviembre del año 2019 presentaron en un lugar que se llama Casa Colombo, en la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy lindo, la trilogía. Es decir, hicieron un espectáculo donde pusieron una selección, los 3 discos tocaron, con intervalos en el medio, obviamente, y donde yo, por lo menos fue la primera vez que lo vi en el metal argentino, hicieron toda una representación escénica, es decir, entre medio apareció la chica, la enfermera, la que está acá en la tapa, esta, o una muy parecida, si no era ella, caracterizada así, y 30, 40 locos en escena, digamos, interviniendo entre el público, una performance, digamos, que lleva mucha gente, considerando, digo de vuelta lo mismo, ¿no?, que el death metal, en palabras de Wata, es el under del under, o sea, es decir, no se gana ni fortuna ni dinero con el death, ni con el heavy metal, pero el death menos. Y bueno, hay una apuesta en cuanto a la imagen, en cuanto a la performance, que bueno, justamente lo que no hicieron en un video lo hicieron en vivo, lo cual me parece que también es súper válido, porque aporta a este dato de integral, de una banda integral. Bueno, creo que hasta ahí es el tiempo, por lo menos, y me parece que quizás fui muy rápido en algunas partes, pero es una Matanza, una banda de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Claypole, que vale la pena escuchar, y que bueno, creo que tiene todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, estamos un poco correteados por el tiempo, como siempre en estos casos, cuando nos está corriendo el tiempo, cotorreando sobre algo que nos interesa tanto y que nos da tanto sentido, pues siempre, nunca habrá tiempo que baste. Pero creo que nos acabas de presentar un panorama bastante interesante que pues toca en realidad la transmedialidad de una banda de death metal que no se queda solo a hacer una narrativa literaria o musical dentro de sus canciones, sino que está explorando una serie de lenguajes y está generando un universo transmedial, como lo habías comentado, con estos tintes de lo conceptual, pero que vayan de los discos. Está interesantísimo. Y en ese sentido hay varios comentarios que voy a ver si alcanzo a pasarlos todos. Desde Facebook, Omar Ackerfeld, desde Puebla, aquí en México. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Te pregunta cuál es tu opinión sobre la banda Los Males del Mundo y su producción de 2020. Y además, aprovecho para hacer otra pregunta, ¿por qué estos géneros musicales que muchos amamos no son tan populares en América Latina? Bueno, sobre Los Males del Mundo no tengo opinión porque no tuve el gusto de escucharlos. No sé si me estoy perdiendo, no lo conozco, pero la verdad no los conozco. Así que no. Pero, bueno, ¿por qué no son tan populares? La popularidad es relativa, voy a decir. Yo sí creo que son populares. Es decir, son género heavy metal, tiene su público.
tiene un público que incluso envejece con las bandas. Es decir, lo que decía Dio, ¿no? Yo esto lo recupero del propio Dio, que lo dijo en la película esta de Little Nicky, que también, hablando del cine y demás, ¿no? En Little Nicky digamos, estos bonus track que venían antes en los DVD, donde Dio hace una entrevista a Dio y él dice, al muchacho que le gusta el heavy metal a los 12 años le va a gustar toda la vida. O sea, como que tiene una apuesta a futuro, ¿no? O sea, todos nosotros, algunos veo que son un poco más grandes, y otros más jóvenes, pero nos empezó a gustar a los 12 años y lo seguimos escuchando. O sea que el público, hay un público. Lo que sí no hay un público masivo, o tuvo algún momento que tuvo cierta masividad, algunos grupos, estoy hablando por ejemplo de los años 80, los grupos de Hair, que ahora dicen Hair Metal y demás, digamos los peludos de Poison y todo ese tipo de bandas, que quizás tuvieron un poco más de masividad, pero que después pasaron de moda. Lo que le pasa a la moda le pasa lo peor que le puede pasar a alguien, es que pasa de moda, ¿no? O sea, cualquier moda es pasajera, es, digamos, la lógica de la moda. El heavy metal es una música de culto, entonces no tiene una masividad, tiene una cierta exclusividad, y también tiene que ver con el discurso que tiene, digamos, el discurso musical en sí mismo. Es una música que no es apta para cualquier oído. O sea, vos escuchás, yo por ejemplo, pensando en los dispositivos, ¿no? Yo veo muchos chicos acá en Buenos Aires, en todo lado calculo, que van con esos aparatinguis muy chiquititos, así que es una bocina, básicamente, y con esa bocina van escuchando música. Bueno, vos ponés reggaetón ahí, o ponés algo que no tenga muchos instrumentos, y suena. Ahora vos ponés a Dream Theater ahí, que tiene un mapa sonoro así de grande, donde hay sonidos por todos lados, no lo podés escuchar ahí. O sea, vos necesitas una escucha atento, una escucha que aprecie la música, que sepa algo de música mínimamente, pues si no se pierde todo. O sea, o sea, si vos no sabés algo de música, Dream Theater es un embole, o sea, porque no lo entendés. Y es lo que le pasa a Heavy Metal, es una música que tiene no son limitaciones, o sea, en todo caso es limitado el oído de la gente que no lo puede disfrutar. Lo que le pasa a la música clásica también. O sea, la música clásica es clásica, hace 300 años, 400 que existe, pero no todo el mundo la disfruta, porque tenés que tener cierto bagaje para poder disfrutar eso. El heavy metal me parece que va por ese camino. Por eso es más chico el público que tiene, y por eso también se va, vos fíjate que heavy metal empezó hace 50 años, 40 en la Argentina, y sigue, más o menos somos la misma gente, y la gente que es hoy que yo veo que hoy se vuelca hacia el heavy metal o hacia algunos grupos de rock, en los que incluyo a los clásicos, como decía, a Soda Stereo, a Charly García, hablando de Argentina, ¿no? A Los Redondos, son pibes que están estudiando música. Entonces, quieren sonar bien y escuchan buena música, digamos. No sé si por ahí era la respuesta. Me parece que es bastante claro. A ver, acá en el Zoom hay varias preguntas. José García, de la Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, pregunta si Matanza enfrenta algún tipo de oposición por grupos sociales particulares o religiosos, por la lírica, las historias, la crudeza. No, bueno, habría que preguntárselo a ellos. Pero en las líricas, o sea, no es que haya una postura, digamos, la postura es anticlerical, si se quiere, ¿no? O sea, hay una postura, una clara crítica hacia la iglesia, o sea, una clara crítica a la iglesia católica, digamos, ¿no? Y yo creo que por extensión a cualquier otra iglesia, porque es un sistema opresivo, las iglesias, digamos, eh, sobre todo para la salud mental, son lugares opresivos. Y en cuanto a política, digamos, no, por lo menos manifiesta no. O sea, no hay una política manifiesta, pero sí hay una política que uno la puede entender, que es el de liberación, obviamente. O sea, están, si bien no protestan, o sea, no es un grupo que denuncia, sino que enuncia. O sea, el loco que escupe la pastilla y la enfermera le pega un cachetazo, no está denunciando, ay, pobrecito el loco, no, en la tele no dice nada, está en la imagen y vos tomás posición ahí. O sea, y te das cuenta que el sistema es opresivo. O sea, con solamente enunciar al sistema, enunciar el hecho, ya estás denunciando, si se quiere, si la idea es que sea una denuncia. Yo creo que va por ahí la cuestión política.
¿no? Y en ese Estar sentido, en del lado de términos lo desposeído. religiosos, es un mensaje profético de anuncio y denuncia, o sea, Claro. de señalar una situación de injusticia y, como tú dices, te obliga a la toma de postura, ¿no? De qué lado vas a estar. Alfredo Nieves pregunta, ¿se puede inferir una relación dentro del discurso de Matanza en el sentido de centro, capital, salud mental, periferia del conurbado, enfermedad, como discurso de denuncia social, como si estas áreas geográficas representaran estos ámbitos de la vida? Está buena la pregunta, está buena. Sí, está puesta desde, por lo que, o sea, está todo basado desde la lírica de ellos, está digamos, en la periferia. ¿M? Y muchos de estos lugares. Pero vos fíjate que cuando yo empecé a enunciar, viste que acá hay un tema que se llama, yo dije que era como era toda una enumeración, que se llama Vademecum de la vergüenza. Bueno, esto lo digo para toda la gente que no es de Argentina ni de Buenos Aires, pero bueno, por ejemplo, Moyano, Borda, son hospitales que están en Capital Federal. Son los dos más importantes. El Moyano es un hospital de hombres y el Borda, bueno, no, perdón. Bueno, uno es de hombre y uno es de mujer. Creo que el Borda es de hombre y el Moyano es de mujeres. El Alvear Esteves, no sé, pero Opendor está en provincia y Cotolengo Claypole es en Claypole. O sea que yo creo que la salud mental está en todos lados, pero la pobreza, obviamente, que genera, o sea, la salud mental en pobreza es lo último que se van a fijar, digamos, ¿no? Los sistemas. Y le quedan los peores lugares, estos lugares donde, digamos, uno está ahí maltratado y demás. Muy bien, tenemos otra pregunta de Amando Rodríguez de Toluca, de aquí del Estado de México, que creo que esta pregunta representa también una preocupación social con respecto a la manera en que el metal es percibido por la gente no metalera. Amanda pregunta, ¿la construcción audiovisual tiene un peso de importancia para la sociedad? Entonces surge la duda, ¿la violencia excesiva no podría llegar a tener una reacción negativa en la sociedad? La violencia excesiva en los videos. Sí, creo que se refiere a la violencia en el discurso artístico de Matanza. Bueno, pero, a ver, es el discurso artístico del death metal, es ese, digamos. Lo que yo creo que Matanza agarra todos los parámetros del death metal old school, digamos, todos los clichés de la música, y los reformula. En ningún lugar se corren, o sea, deja de ser death metal, ni deja de ser, o sea, las imágenes que son imágenes violentas, la música es música violenta. Yo no creo que tenga una repercusión negativa porque, vuelvo a la primera pregunta, nosotros somos un sector y el death metal es más chiquito todavía. O sea, que el que ve eso ya sabe qué discurso es. O sea, si yo voy a ver Greencore, por ejemplo, ya sé que me van a aparecer tripa, me va a aparecer podredumbre, qué sé yo, voy a ver un vientre abierto, caca, voy a ver de todo. Pero yo sé a dónde entro, ¿no? O sea, eso no lo ponen en el horario central en los canales de, digamos, de mayor alcance. Es algo que uno elige, es algo de culto. Eh, no, es una violencia que es un efecto de lo que la sociedad. Es una respuesta, esa violencia. No sé si incita a la violencia. Es más, creo como esos memes que están circulando hace poco que dicen un punk es una persona buena vestida con ropas feas, una cosa así, y un hippie es una persona fea vestida con ropas lindas. O sea, yo creo que va medio por ahí, ¿no? O sea, que sí, en el heavy metal en general, en la música extrema en general, hay como una tendencia a la imagen violenta y que no, que es como una historialización de aquello que duele. Y creo que con esto que nos contestas podríamos enlazarlo con esta que sería ya la última pregunta en este espacio de Diana Marlene. Pregunta, ¿cuál consideras que es la necesidad objetiva, crudeza e historias de trauma para el oyente? Y sobre todo, ¿de qué forma crees que puedan ayudar a la formación de la sociedad latinoamericana? No, no escuché la primera parte de la pregunta porque te vino un sonido, no sé qué era, como un corte. A ver, perdón. ¿Cuál consideras que es la necesidad objetiva de esas expresiones de violencia, crudeza e historias de trauma para el oyente? ¿Cuál es la necesidad objetiva? Es el discurso del grupo, o sea, la necesidad es una necesidad, digamos, artística, o sea, porque está contando esa historia. Y cómo eso puede
conformar una sociedad latinoamericana, yo creo que está bien este tipo de expresiones, o sea, son expresiones extremas, obviamente, pero ¿cómo conforman? Y qué sé yo, no sé si conforman. Están ahí, son conocimientos que están, o sea, son imágenes que están, y que forman, sí, obviamente que forman subjetividades, porque si uno ve la violencia de lo que yo, por ejemplo, uno mucho en la televisión, y eso, uno se entera lo que pasa, por ejemplo, en los manicomios, ¿no? O sea, uno se entera de vez en cuando se fugaron unos locos, pero uno no sabe la violencia que hay intrainstitucional. Y de repente y el rock nunca se hace cargo de eso, menos que menos otro tipo de música. Me parece que de este lado ellos están haciendo cargo de algo de lo no dicho, de lo que no dicho y que está acá a cuadras. Yo, por ejemplo, del hospital, de estos hospitales de Capital, estoy a 5 kilómetros, no es que estoy tan lejos. Y uno pasa digamos, con el transporte público todos los días por la puerta. Es una cárcel con todo pintado de gris de afuera, y uno no sabe lo que pasa ahí. Y bueno, y ahí pasan todas las historias. O sea que yo creo que si colabora en algo, si es que necesariamente la música tiene que colaborar en algo, es a tomar conciencia, a conocer un poco más lo que pasa en lugares que uno no tiene ni idea. Gracias, Sergio. Gito está teniendo problemas, Sergio, con su audio y video. Así es No, que no te hagas problemas, sí. todavía tenemos unos minutos, así es Creo que que ya vamos con otra estamos. pregunta de Carla Jiménez. Te pregunta, ¿no podríamos pensar que la violencia en estos videos es más una catarsis o una especie de liberación de bajos instintos, pero sin, digamos, una repercusión social más allá de solo verlos? Yo creo que sí, que la catarsis está. La música es catártica, el heavy metal es catártico, es sumamente catártico, el pogo es catártico. O sea, nosotros escuchamos música y salimos purificados. Yo creo que nos hace bien a todos escuchar música, más este tipo de música, más nosotros que estamos metidos somos tan fanáticos de esto. Eh, Después, bueno, eh, yo escindo un poco, digamos, que la música de lo social, en el sentido que si es catártico es placentero, y es placentero para mí, y es placentero para los que están. De ahí a que eso me repercuta socialmente, sí hay experiencias, las voy a nombrar, porque hay experiencias que conozco, que respeto, y que cuando pude les di también lugar, que son experiencias sociales, políticas, de grupos de metaleros. Hay experiencias y hay grupos de heavy metal que se dedican a hacer obras de caridad, que se dedican a hacer, juntar ropa, juntar alimentos, ayudar en merenderos, o sea, y festivales solidarios. El heavy metal es el género que más tiene. O sea que si vamos a apuntar ahí, sí, el heavy metal tiene una pata social muy importante. Hay muchos militantes que son, digamos, militantes que son metaleros. Hay más militantes metaleros que reggaetoneros, me imagino. O sea, hay muchísimos. El metalero es un tipo muy consciente social. Ahora, que haya un puente necesario entre justamente la canción, la música, la catarsis y el vínculo social, ahí ya difiero, porque hay gente que se queda en eso, que le gusta el heavy metal y le gusta, qué sé yo, Dream Theater, y se queda y escucha Dream Theater y la pasa bomba y ya está, y está bien. O sea, no necesariamente, no es un partido político la música, pero sí hay muchas experiencias políticas surgidas a partir de la música en Argentina y en Latinoamérica. Ayer justamente estaba viendo un documental, para esto que estamos haciendo el Festival de Cine, que vamos a ir yo no voy a ir porque me cancelaron el vuelo, con Alfredo Nieves. Y sí, hay experiencias en Estados Unidos, qué sé yo, por ejemplo, el pueblo de Navajo, que también tiene toda una cuestión con el heavy metal, o en Colombia, o en Guatemala, los compañeros de Guatemala que tienen toda esta cuestión del Internal Circle. O sea, hay un montón de gente en Latinoamérica y en Argentina también. Y siempre hay una experiencia que yo la traigo a colación, que no es un dicho mío, pero sí flota en el ambiente en el GIMA y en muchos lugares. En el año 2001 acá hubo una crisis muy grande, hubo una represión muy grande, y hubieron muchos grupos sociales, digamos, piqueteros llamados, y bueno, y en una protesta la policía mató cobardemente a 2 militantes. Uno de ellos había caído por la bala y el otro lo fue a ayudar. El que fue a ayudar levantó la mano así, pidiéndole por favor a la policía que no dispare, y la policía lo disparó, y ese tipo que lo mataron tenía puesta la remera hermética.
y hay una imagen que es él con los brazos abiertos, así como si fuera Cristo con la remera hermética. O sea, yo no puedo separar nunca esa experiencia, pero no necesariamente una música me va a llevar a hacer una acción. Yo creo que sí hay mucha gente solidaria en el heavy metal. Una cuestión de sensibilidad. Hay muchos que nos sensibilizan, tenemos una sensibilidad especial quizá, pero no desde no como el discurso musical. El discurso musical yo creo que justamente el discurso musical va a trascender a la época, a nosotros nos va a trascender, nosotros nos vamos a morir y el heavy metal va a seguir estando, y las generaciones del año 2040 escucharán heavy metal en sus viajes a la luna, ¿no? Y esperamos que así sea, Jito. De veras ha sido un privilegio, un honor contar con tu intervención en este congreso. Te mandamos toda la comunidad del seminario y todos los asistentes un abrazo hasta Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Unas palabras de despedida. Bueno, el agradecido soy yo, la verdad, y bueno, la verdad que fue un honor también poder compartir, siempre con los nervios la primera vez, este texto, que aparte es un texto difícil, y bueno, hacer este debut con tanta gente respetuosa. Lamentablemente yo veía que el chat subía, pero yo estaba hablando, entonces no podía leer porque me distraía, pero agradezco a todos los comentarios que dieron, por ahí vi cosas muy lindas que escribieron, felicitando, haciendo preguntas, algunas preguntas no se pudieron contestar, pero bueno, gracias a todos, gracias a vos, Sergio, gracias a Alfredo, y bueno, nos vemos pronto, no sé cuándo, en algún momento nos veremos, pero ya nos veremos. Nos estaremos viendo, Jito. Muchísimas gracias de todo corazón hasta Argentina. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta charla, y ahora paso la estafeta a Arturo Rivas, quien va a introducir la conferencia de Claudia Mosqueda, de aquí de México, de lo sublime y lo siniestro, acercamientos filosóficos a las imágenes en el metal. Muchísimas gracias. Continuamos con el congreso.